Dale. Bueno, hoy terminamos con lo que habíamos decidido tener como un hilo conductor, que era el libro de Fabián. No para estudiar el libro de Fabián, sino para tenerlo como una estructura y usar más o menos los temas que él estuvo tocando, ¿no? en el libro. Y bueno, le tocaba a cada uno diferente compartir. Y bueno, ahí llegamos al final del libro. Y el final él lo que hace, obviamente, es hablar de Dios es importante, ese es el título, ¿no? Dios es importante. Y él hace un análisis final llegando a la conclusión de que realmente Dios es importante, el dueño de la iglesia es Dios, que todo depende de Dios y bueno, por eso Dios es importante, ¿no? Esa era la pregunta que poníamos en las redes. ¿Por qué Dios es importante, no? Porque es el único. Creo que John Piper decía la otra vez, o él u otro parecido, que Dios es como inversamente el otro, o sea, es completamente otro. Es decir, no tiene nada que ver con nosotros. Y en ese inversamente otro, marca una gran diferencia, una infinita diferencia con nosotros, ¿no? Por eso él es importante, porque él realmente tiene el control de todo. Por eso vamos a analizar un poquito algunas cosas y reflexionar sobre esta idea, ¿no? de por qué Dios es importante. Y me gustaría que vayamos, si tienen Biblia, mejor, porque vamos a hacer un pequeño repaso de Juan, el Evangelio de Juan, y ver toda la línea también, cómo se conduce a través de todo lo que aparece en el Evangelio de Juan, y cómo Juan en realidad quiere presentar a Jesús, aunque Jesús mismo es el que se presenta, de diferentes maneras, ¿no? Y él va a arrancar en el primer capítulo, va a ser una paráfrasis de lo que sería Génesis 1, ¿no? Porque vamos a Juan, no sé si lo tiene ahí, Juan 1, y él va a hablar de en un principio. Y bueno, justo estábamos hablando de esto, ¿no? En un principio. Fíjense que, bueno, en la textual dice en un principio, le agrega el artículo, ¿no? En un principio. Y es exactamente lo mismo que va a aparecer en Génesis 1.1, ¿no? En un principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y decíamos recién, en el versículo 2 dice, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía, ¿no? Y había tinieblas, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces hay una situación que ocurre entre el versículo 1 y el versículo 2, que bueno, eso es lo que por ahí decíamos recién, y que sería otro tema. Pero Juan, cuando presenta a Jesús, él va a decir que en un principio, él era la palabra, el logos, no sé, depende de qué versión tengas, el logos significa eso, ¿no? La palabra, y la palabra estaba ante Dios, ¿no? Y Dios era el logos, o Dios era la palabra, ¿no? En un principio, estaba ante Dios, o en Dios. Todas las cosas por Él, o sea, por la palabra, que está haciendo referencia a Jesucristo, ¿no? Fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él había vida, y miren cómo, vamos a ver cómo durante todo el relato de Juan va a subrayar Juan esto, ¿no? La vida. En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz, ¿no? Contra ella. Y bueno, después va a seguir explicando en el 7, por ejemplo, dice que Juan el Bautista vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él. Ven, ahí está diciendo que el mundo fue hecho por la luz, o sea, por Cristo. Pero el mundo no lo conoció, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿no? Ahora, pero a los que sí lo recibieron, dice el verso 12, a estos sí le dio la potestad Dios de ser hechos hijos de Dios, a los que reciben la luz del mundo, ¿no? Y es increíble que en Juan 3, no lo busquen, pero se los leo así, Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas, ¿no? Entonces,
la luz vino al mundo, los hombres rechazan la luz porque aman más las tinieblas. Fíjense que es una cuestión de deseo. Aman más las tinieblas. Después, entonces Jesús, o Juan presenta a Jesús como la luz del mundo. ¿Ven? La luz del mundo. O la vida. Y fíjense cómo lo va a presentar Juan en todo el libro. Después bueno, voy a ir salteando, vamos a llegar al capítulo 11, que es donde me voy a frenar, pero fíjense cómo Jesús es presentado, por ejemplo, en el capítulo 2, como el templo. Miren, verso, bueno, en el 13, 2.13 estoy, Evangelio de Juan 2.13, Jesús dice que él se acercaba a la Pascua, y él subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas. Es decir, había gente que le vendía animalitos a gente que venía de afuera, judíos que venían de afuera, que vivían fuera de Jerusalén, y se los vendían fortuna, ¿no? Se aprovechaban, tipo a lo argentino, ¿no? Se aprovechaban de esa situación de que la gente venía de afuera, no podía traer animales para el sacrificio, y estos judíos que vivían en Jerusalén se aprovechaban y les vendían a cualquier precio animales para el sacrificio, para que pudieran festejar, acercarse al templo, festejar la Pascua y demás. Jesús entra al templo, hace un lío interesante, los expulsa, y miren lo que dice ahí el verso 18. Interviniendo entonces los judíos, le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, ¿quién sos? Le dicen los judíos, ¿no? ¿Quién sos para venir a entrar al templo y tirar todo abajo? Porque la Biblia en otra parte dice que él entró con un látigo, ¿no? Bueno, no me quiero frenar mucho, pero es solamente para que recordemos la situación. Respondiendo Jesús, verso 19, dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús se presenta como el mismo templo, o sea, está hablando de él, dice, dijeron entonces los judíos, durante 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, cuando fue pues resucitado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra dicha por Jesús. Es decir, Jesús se presenta en el capítulo 2 como él es el mismo templo. Es increíble porque el templo en la antigüedad representaba, o el tabernáculo, en realidad el templo es una cosa que hizo después David. En realidad lo que Dios mandó a fabricar era un tabernáculo, que era una carpita muy precaria, muy eso donde estaba lo que sería el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Ese era el tabernáculo. Y ahí, eso en la antigüedad, para los judíos, representaba la presencia de Dios. O sea, ahí se manifestaba Dios. Si uno quería ver cómo Dios, o quería ver cómo Dios manifestaba algo, iba al tabernáculo. Ahí entraba el sumo sacerdote y hacía sus cuestiones, ¿no? La cuestión es que la presencia de Dios estaba ahí. Claro, aparece Cristo, vimos su gloria como el unigénito del Padre, y él dice, yo soy el templo. Acá está la presencia de Dios, ¿no? Y para los que por ahí les gusta aprender un poco más, está conectado también con el jardín del Edén, el huerto, ¿no? Que es este espacio donde está la presencia de Dios. Pero bueno, un detalle nomás. Entonces Jesús se presenta, capítulo 2, como el templo, o sea, la presencia misma de Dios, el tabernáculo. Después va en el capítulo 3 a contarnos Juan que Jesús es la vida. Porque se va a encontrar con Nicodemo Jesús, va a tener una charla y le va a decir, necesitas nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Entonces necesitas nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tenés que morir para que la vida de Dios, o sea, la vida que es Jesús, sea manifestada en vos. Entonces Jesús se presenta ahora como la vida. Capítulo 4. Jesús, aunque en el capítulo 3 también él va a decir en el verso 19, por ejemplo, que lo que yo leí recién, esta es la acusación o la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. En el capítulo 4, Juan va a presentar a Jesús como el agua de vida, ¿no? El verso 14 dice, 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna.
sea, Jesús se presenta como el agua necesaria. Yo soy el agua de vida que satisface para siempre. ¿Bien? Estoy haciendo un pequeño repaso, nada más no. Ahora vamos a entrar y quiero que charlemos juntos. Sigue hablando y Jesús en el capítulo 5 se va a presentar como otra vez como la vida. En todo momento vienen 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De cierto os digo que llega la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Otra vez, ¿no? Jesús es el que produce vida. ¿Bien? Y Juan lo vuelve a... es más, si siguen leyendo, dice 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Ven? Otra vez, Juan está presentando a Jesús como la vida. Ahora, en el capítulo 6 es muy gracioso porque Juan lo presenta como el pan que da vida. Y va a contar, para arrancar el capítulo 6, la historia el suceso de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Donde Jesús toma muy poquito, un par de 5 panes y 2 peces, y va a multiplicar esto para poder alimentar un montón. Después de eso, fíjense lo que dice, no sé el título que tienen en 6:25, pero yo tengo el pan de vida, ¿no? Entonces, claro, dice, y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Les respondió Jesús, de cierto os digo, me buscáis no porque visteis señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Y entonces dice ahí Jesús, trabajad no por la comida que perece, la que yo les acabo de dar, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló Dios el Padre, ¿no? Entonces, otra vez, miren lo que dice el verso 30, lo mismo que vimos hace en varios capítulos. Entonces le dijeron, ¿qué señal? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Cómo nos damos cuenta de que sos diferente? ¿Qué obra haces? Entonces, bueno, Jesús le contesta varias cosas, pero en el 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Trae la misma idea. Jesús es el pan del cielo que da vida al mundo. Bien. Jesús, el 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Otra vez la misma idea. La mujer samaritana, el agua que no va a tener sed, ahora es el pan que satisface el hambre. Verso 48 del 6 también dice, yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan vivo, que es el 51, que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Yo daré el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne, ¿no? Termina diciendo el 51. El 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada. Fíjense, siempre la misma idea, ¿no? Jesús va a presentarse en el capítulo 7, otra vez, como el agua de vida. Miren el verso 37. 7:37 estamos. En el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su interior, de su vientre, fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir. Otra vez, yo soy el agua que satisface. Y lo sigue repitiendo. Capítulo 8, no sé el título que tiene, pero ese es, yo soy la luz del mundo. Jesús se presenta como, otra vez, la luz del mundo. Fíjense, desde el capítulo 1 que venimos viendo dos títulos que Juan coloca, que el mismo Jesús dijo, ¿no? De nuevo, pues les hablo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo mismo, ¿no? Y la luz se vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas y rechazaron la luz. Dice 8:28. Entonces Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces comprenderéis que yo soy, que nada hago de mí mismo, ¿no?
Él se presenta como el yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy el camino, la verdad, eso lo va a decir más adelante. Eh, todo el tiempo. Y rarísimo porque después de esto, en el capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y en el 9:5 dice, mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra y con la saliva hizo lodo y le untó el lodo sobre los ojos y sanó a este ciego de nacimiento, ¿no? Fíjense cómo Jesús va conectando todo. Él es la luz del mundo, se encuentra con un ciego de nacimiento que los judíos le dicen, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? ¿Quién pecó a él? ¿De quién es la culpa? Y Jesús dice, de nadie. Yo quiero manifestar que soy la luz del mundo, por eso uso este milagro para mostrar quién soy. Yo soy. Es más, en el 9:35 el título es ceguera espiritual. Va a hablar con este código, ¿no? Que a propósito están como, miren el 41. Si fuerais ciegos, a ver, ahora les pregunto a ustedes, ¿qué significa este versículo? Jesús le dijo esto, miren, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué es esto? A ver. Vamos a pelear un poquito, porque si no es aburrido. ¿Qué pasaje, Seba, que no escuché? Es el 9:41. Jesús en el 8 dice, yo soy la luz del mundo. En el 9, él sana a un ciego de nacimiento diciendo, en el 5, yo soy la luz del mundo. Por eso le traigo luz al ciego. Y termina el capítulo 9 diciendo, si fueran ciegos ustedes, no tendrían pecado. Pero ahora, porque dicen, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Los escucho. Para mí, Uh-huh. para mí quiere decir que si fuéramos ciegos, o si nos declararíamos ciegos, si nos reconocemos como ciegos, estaríamos reconociendo también que Él es la luz y Él nos puede guiar y Él sería nuestros ojos. Y Él es la luz y que lo necesitamos porque somos ciegos. Ahora si decimos que no somos ciegos, que podemos ver, como que la jugamos por nuestra cuenta y que no necesitamos a Él. Bien. ¿Alguno Yo lo más? relaciono como cuando comenzó la conciencia por parte del hombre, esta diferencia entre el bien y el mal. Antes no sabíamos lo que era el pecado. Uh-huh. Bien. ¿Algún otro? Chicos, acá yo lo tengo como la ceguera espiritual. Uh-huh. Ese es el título, sí. Y tiene que ver más con esa parte, ¿no? Claro. Yo lo sigo sosteniendo más, o sea, sí. Porque nosotros vemos el mundo, en realidad, con nuestros ojos, y por eso lo que decía esa parte. Pero afirman que ven, porque estamos viendo el mundo. En cambio, si nosotros estamos ciegos, vemos más allá. Digo yo, no sé, en mi opinión. Podríamos leer el versículo 39 y el 40 también, que hay un poquito de contexto. Dale. Léelo, Flor, sin miedo. Bueno. Entonces Jesús les dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Y acá viene la respuesta de Jesús, que es el versículo que vos leíste. Bueno, el Señor Jesús siempre se peleaba con los fariseos, ya sabemos, pero los fariseos no reconocían, digamos, que su ceguera espiritual, que estaban delante del Mesías. Muy bien. Está bueno. Perdón, Bueno, una pregunta. sí, Lucy. Cuando Pope dice que se peleaba con los fariseos de ahora o con los de antes? Teléfono, Flor. ¿Qué? ¿Yo tengo que responder? Dijo, cuando Flor... No necesariamente de Flor.
Y claramente Jesús estaba en contra de los religiosos del momento, ¿sí? Tal cual. Probablemente esté en contra de los religiosos de ahora, también, la misma idea, pero sí. ¿Por qué estaba en contra de los religiosos de ese momento? Por lo acaba de decir. Porque dice, para juicio yo he venido a este mundo, 39, ¿no? A fin de que los que no ven, vean. O sea que Jesús viene a buscar a los que no ven. Ahora, la condenación viene a los que ven, entonces sean cegados. Y claro, los religiosos les dicen, ¿vos estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no tendrían pecado. ¿Cómo si fuéramos ciegos no tendríamos pecado? Claro, si ustedes se reconocerían que están ciegos espiritualmente, reconocerían su condición de necesidad de la luz del mundo, porque yo soy la luz del mundo. Pero ahora, porque ustedes dicen, yo veo, no necesitan la luz del mundo, entonces no me necesitan. Entonces vuestro pecado permanece, porque la luz manifiesta, ¿ven? La luz manifiesta. Si yo digo que veo y no tengo la luz, mi pecado permanece, porque no se manifiesta, porque la luz no me ilumina. ¿Ven? Esa es la idea. Entonces Jesús se presenta como la luz del mundo, pero no está de ninguna manera siendo recepcionado por aquellos que deberían haberse sentido como que estaban ciegos espiritualmente. Pero nosotros vemos. Ahora, pero el resto de las personas a las cuales Jesús vino a buscar, porque esa es la profecía de Isaías 61, ¿no? Él vino a dar vista a los ciegos, a sacar de la cárcel a los presos y a los cautivos. Él vino a rescatar a los que se consideran que están en una condición de ser rescatados. Si vos decís que estás bien, no necesitas el médico. Y Jesús es el médico que viene a sanar a los enfermos. Si no te reconoces enfermo, no necesitas el médico. Seguimos, porque no es el tema. En el capítulo 10, Jesús se presenta como, va a hablar de las ovejas, del redil y demás. Él se va a presentar primero como la puerta, dice el verso 17, yo soy la puerta de las ovejas. Y en el 11 va a decir, yo soy el buen pastor. El buen pastor, y va a empezar a conectar con el capítulo 11, miren. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas, ¿no? Y bueno, va a ser una analogía con las ovejas, el pastor y demás, pero yo quiero llegar al 11, pero miren lo que dice el 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, yo soy el buen pastor que les doy vida todo el tiempo. Jesús es el pan de vida, Él es la vida, ese es el agua que fluye para vida eterna. Él es la luz del mundo que da vida o que manifiesta vida. ¿Ven? Todo el tiempo lo mismo. Entonces llega el capítulo 11, y nos vamos a frenar acá, que va a hablar de Lázaro. Entonces habíamos terminado con esto, ¿no? De que el buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a leer entonces Lázaro 11:1. Estaba entonces enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era aquella que había ungido al Señor con perfume y enjugado los pies con sus cabellos. Las hermanas enviaron pues a decirle al Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Entonces, bueno, ¿podés venir a sanarlo? Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad, y esta es la clave, quiero que lo tengan en cuenta, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro, pero cuando oyó esto, está enfermo, entonces permaneció 2 días más en el lugar donde estaba. A propósito, ¿no? Luego, después de esto, dice los discípulos, vamos otra vez a Judea. Miren lo que va a decir ahora en el verso 8. Le dicen los discípulos, Maestro, hace poco los judíos procuraban apedrearte, ¿vas a ir otra vez allá? Jesús respondió, ¿no hay 12 horas en el día? Si uno anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Dichas estas cosas, fueron para el lugar, ¿no? Pero es raro porque acá Jesús le dicen, Señor, ¿vos querés
otra vez ir a esta región, ¿no? Betania, para verlo a Lázaro, pero ahí te querían apedrear. Pero recuerdan que habíamos dicho en el capítulo 10, el buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿Cuál es el problema? Habían dicho que me iban a apedrear. ¿Cuál es el problema? Si el buen pastor, su vida da por las ovejas. Verso 17 de Juan 11. Y acá Jesús se presenta como otra cosa, miren. Cuando llegó Jesús, halló que llevaba ya 4 días en el sepulcro, o sea, Lázaro estaba totalmente muerto, y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían acudido a Marta y María para consolarlas respecto a la muerte del hermano, ¿no? Así que cuando Marta oyó, Jesús viene, salió de su encuentro, pero María permaneció sentada en su casa. Verso 24. Marta le dice, sé que vas a resucitar a mi hermano, porque él le dice, yo lo voy a resucitar. Sí, en el día postrero, o sea, más adelante yo sé que vas a resucitar y vamos a estar juntamente con vos en el cielo. Jesús le dijo, ahí está la frase, yo soy la resurrección y la vida. Otra vez Jesús se presenta como la vida, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otra vez, es el que da vida. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. ¿Crees esto? Claro que lo creo, dice Marta. Ahora, María se entera de esto y sale a buscar a Jesús, ¿no? Dice verso 38, y ya entramos en la resurrección de Lázaro, dice, Jesús pues, profundamente conmovido otra vez en sí mismo, fue al sepulcro. Era una cueva y una piedra estaba recostada contra ella. Jesús dice, quitad la piedra, después de 4 días. Le dice Marta, la hermana del que había muerto, Señor, hiede ya, o sea, ya está, hay olor, déjalo ahí, porque es de 4 días. Jesús le dice, no te dije, otra vez esta frase, que si crees verás la gloria de Dios. Y ahora sí, frenamos acá y quiero preguntar a ustedes. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué quiso decirle Jesús a Marta? Escucho herejías. Así, pensando en voz alta, ¿no? La gloria de Dios no es algo que esté condicionado a nosotros mismos, ¿no? Dios va a seguir siendo Dios y va a seguir haciendo lo que hace, más allá de nosotros. Pero lo que sí le plantea a Jesús es que el verlo o no, que sí depende de, como decía el 38, no te he dicho. El 39. No, el 40. No te dije que si crees, o sea que el ver la gloria de Dios sí depende de que nosotros creamos. Se me hace como que tiene que ver también con la luz que veníamos mencionando antes. Exacto, es la misma la frase, o sea, ver tiene que ver con necesito iluminación para ver, y Cristo es la luz del mundo. Ahora, pero, ¿qué significa? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, vas a poder ver la gloria de Dios. ¿Qué era lo que iba a poder ver Marta? Capaz gloria de Dios no hable tanto del milagro en sí, que iba a estar, o sea, que iba a pasar de la resurrección, sino de ver que Jesús era Dios, digamos, por medio de lo que estaba por hacer, digamos. No sé si tanto el milagro en sí, capaz, pero no sé. Muy bien. Perdón, a mí me parece justamente eso, digamos que al ver ese milagro iba a estar confirmando que Cristo era el Mesías, porque justamente en los versículos anteriores también relaciona, digamos, completamente el tema del milagro, de que si cree que va a recobrar la vida, y después la respuesta es justamente, sí, creo que eres el ungido, el Hijo de Dios.
Entonces, me da la impresión que justamente esa gloria que se refiere es justamente la confirmación de eso de que era el Hijo de Dios. Bien, exactamente eso. A ver, ¿por qué hago esta pregunta? Porque en general nosotros creemos que cuando Jesús le dice, Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Como diciendo, si crees vas a poder ver a tu hermano resucitar. No, no es eso, ¿eh? No es para nada eso. Es lo que dijo Valen y Santiago. Es, si crees, me vas a poder ver a mí, como que soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Lo vas a poder comprobar. No te he dicho que si crees, y por eso es exactamente lo mismo que viene diciendo todo el Evangelio. Cuando a Jesús lo buscan para que Dios le dé de comer, es decir, los panes y los peces, Jesús les dice, ustedes me buscan porque en realidad están buscando el milagro. Están buscando que yo resucite a alguien. Están buscando que yo les dé de comer. No me están buscando a mí, que soy el pan de vida. Eso es una gran diferencia. Es decir, yo soy el pan de vida que satisface el milagro. No, el milagro es una cuestión secundaria. Son señales. Si ustedes se ponen a ver desde el capítulo 2, desde la boda de Caná, donde Jesús transforma agua en vino, en adelante son todas señales. ¿Cuál es yo leí recién, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es tu señal? ¿Cuál es la señal que vas a hacer? Jesús en un momento se va a encontrar con los fariseos y le va a decir, ¿cuál es la señal? Los fariseos dicen, yo la única señal que les voy a dar a ustedes es la de Jonás, que yo voy a estar en el centro de la tierra 3 días y 3 noches y voy a resucitar. Esa es la señal. Es lo que señala que yo soy Dios. Es lo que señala que yo soy la luz del mundo. Es lo que señala que yo soy la vida. Es lo que señala que yo soy el pan, el pastor, el agua, lo que ustedes solo necesitan. No necesitan la resurrección de Lázaro. No necesitas eso, Marta. Pero Marta creía que sí. Es más, cuando llega Jesús le dice, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Pero recuerden lo que había dicho Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino que es para manifestar, porque cuando dice la gloria de Dios es para manifestar quién era Cristo. Soy la resurrección y la vida. Yo quiero manifestar eso. ¿Bien? ¿Cómo va? Soy Martín. Está bueno porque en el versículo 42, él al final dice, para que crean que tú me has enviado, ¿no? El propósito por el cual él está ahí es esto, ¿no? Que crean en quién es Cristo. Exacto. Es eso, es para que crean que tú me enviaste. Pero que crean que soy la vida, que soy la resurrección. ¿Cómo hago para creer que sos la vida? Mira, Lázaro, ven fuera. Ahí está, ahí lo tenés. ¿Vos querés ver si yo soy la resurrección de la vida? Mira, Lázaro, ven fuera. Hola Lázaro, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Ahí está. Él comprueba que Él es la resurrección y la vida, que Él es Dios en persona. Marta, ¿no te he dicho que si querés vas a ver a Dios en persona? ¿No entienden? Por eso no vas a ver la gloria de Dios. Estás viendo a Dios mismo. Eso es el milagro más grande que podía haber visto Marta. No resucitar a su hermano, porque su hermano volvió a morir. No volver a comer, porque voy a tener hambre de nuevo. Y Jesús dice, pero cuando coman de mí, el que no come de mí y no bebe mi sangre, en un momento va a decir, ¿no? Parece una cuestión rarísima lo que está diciendo Jesús, van a tener hambre de nuevo. Pero cuando coman de mí, su hambre va a ser saciado. No necesitas absolutamente más nada. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con que Dios es importante? Creo que tiene todo que ver. Dios es importante, es el único importante, porque Él es, otra vez, la luz del mundo, la vida, el pastor, aquel que nos da la resurrección, todo. Por eso lo fui llevando desde el capítulo 1. Ahora, miren lo que dice, entonces después de esto, el versículo 46 dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que había hecho Jesús, había resucitado a Lázaro. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron en el Sanedrín, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, otra vez, hace muchas señales, está manifestando que es Dios, está manifestando demasiado que es la vida. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos quitarán tanto el lugar como la nación. Ahora, miren lo que va a decir, esta ironía es, y lo aclara que es una ironía, dice el verso 50, ni consideráis
que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Este, no sé quién es, pero adelanta la muerte de Cristo. Y mira, el 51 lo aclara. Pero esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersados. O sea que uno dice, che, el sumo sacerdote dice, ¿no será mejor que matemos a este para que no se complique todas las... Y él sin darse cuenta está profetizando lo que iba a hacer Jesús, que él iba a morir por toda la nación. Él es la resurrección en la vida. Recuerdan que habíamos dicho, el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús, ¿querés ir a Betania donde está Lázaro? Pero te quieren apedrear, te quieren matar. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el 46, 47, 48 dice, lo vamos a matar, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. En el capítulo 12, dice unción, tengo el título yo, que no siempre le pega, ¿no? Pero es unción en Betania. ¿Para qué era la unción? ¿Para qué se ungía a alguien? ¿Para ser rey, como David? Mica Mercado dice, para bendecir, para ungirlo como rey, perfecto. ¿Y qué más? ¿Algo más? ¿No tenía que ver con algo de los muertos? O sea, para quitar el olor. Uh-huh. Exacto, se le ungía con perfume o con aceites para la sepultura, porque esto, ¿no? Lo escucharon de Marta, y de ya. O sea, si no le echaban perfumes, aceites y demás, a las horas ya empezaba a largar el olor, obviamente, de la putrefacción del cuerpo sin vida, ¿no? Entonces, lo hacían para ungir a alguien que iba a ser rey, como dijeron ustedes, o ungían a alguien para que iba a morir. Exactamente para esas dos cosas ungían a Cristo, porque Cristo iba a ser rey, pero tenía que pasar primero por la cruz para transformarse en rey. O sea que es una doble unción. ¿No? Algunos dicen la doble unción, ahí está la doble unción. ¿La quieren la doble unción? Ahí está. La doble unción de aquel Cristo que pasa primero por la muerte para transformarse en rey. Y dice, dice el verso 7, 12:7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura guardado esto. ¿Ven? O sea, porque María le había tirado un perfume a los pies y le habían jugado los pies con los cabellos. Entonces, recuerdan, Judas había dicho, che, le podríamos haber dado esto a los pobres. Y aclara, no es que le interesaban los pobres, le interesaba el dinero. ¿No? Esto me hace acordar a los políticos porque, entre paréntesis, estamos tan preocupados por los pobres. Cuánto lo dudo. Entonces, porque dice que Judas hurtaba, ¿no? de la bolsa ahí. Entonces, a Jesús lo están preparando para la muerte. Pero miren lo que, en el verso 12, Jesús dice, entra, 12:12 ahora. Al día siguiente, una gran multitud que había llegado a la fiesta, oyendo que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahí viene el Rey. Entonces, esa unción había sido también para ser rey. Sí, también. Estamos hablando simbólicamente, ¿no? Pero en el verso 20 dice, vamos un poquito más. 23. Jesús le responde, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, otra vez, para que sea manifestado como Dios. En verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, y miren este detalle, queda él solo, pero si muere, lleva mucho fruto.
el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Es decir, si el grano de trigo no cae y muere, y queda solo, no puede producir mucho fruto. Él está hablando de su muerte, Jesús. De hecho, en el 27 el título es Anuncio de su muerte, ¿no? Y el verso 35, y ya vamos a llegar al final, estamos llegando al final. Jesús le dijo al 35, Jesús les dijo, 12:35, todavía por un poco de tiempo, la luz está entre vosotros. Otra vez, la misma idea. La luz está entre vosotros. Andad mientras tenéis la luz. Yo soy la luz, dice Jesús. Para que no os sorprenda la oscuridad, porque el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que lleguéis a ser hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y retirándose se escondió de ellos, ¿no? Pero miren lo que va a decir el 38, y esto va a ser para mí fundamental. Perdón, el 37, porque a pesar de haber hecho tan grandes señales de que Él era la vida, de que Él era la luz, de que Él es buen pastor, no creían en Él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías. Miren, y miren estos dos versículos de Isaías. Uno es Isaías 6. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién fue revelado el brazo del Señor? Eso es Isaías. Perdón, es de Isaías 53. Ahora va a leer Isaías 6. Por esto no podían creer porque Isaías dijo otra vez, ha cegado los ojos de ellos y endureció el corazón de ellos para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se conviertan y los sanen. Si ustedes tienen una referencia ahí, les va a aparecer Isaías 53, abajo, e Isaías 6. Y miren lo que dice el 41, ¿no? Ahora le voy a explicar. Esto dijo Isaías porque vio su gloria. ¿En dónde vio su gloria Isaías? Y habló acerca de él. ¿Dónde vio su gloria Isaías? ¿En qué capítulo de Isaías? Cuando dijo, ay de mí, ¿Sí? ¿Qué capítulo es? ¿no era el 6? El 6, ahí está. O sea, a ver, Juan está nombrando dos párrafos de Isaías. Uno es Isaías 6. Si ustedes leen Isaías 6, Isaías está viendo la gloria de Dios. O sea, está viendo a Dios mismo sentado en su trono, donde las vestiduras dice que cubrían todo el lugar. Y Isaías ve a Dios y dice lo que dice Matías recién, ¿no? Ay de mí. Pero Isaías está viendo la gloria, o sea, la exaltación, ahí está, esa es la palabra, la exaltación de Dios. Jesús como rey. Pero en el mismo párrafo me lee Isaías 53. ¿Saben de qué habla Isaías 53? ¿No es la profecía del siervo sufriente? Ahí está, el siervo sufriente. O sea, dos párrafos, Isaías. El rey exaltado, la unción, ¿recuerdan? Lo ungieron para ser el rey. Le tiran las palmas porque viene entrando a Jerusalén el rey. Isaías ve al rey exaltado. Pero en el mismo renglón me pone Isaías 53, que es el siervo sufriente. El siervo sufriente. Pero, ¿cuál es? Pará, ¿el rey exaltado o el siervo sufriente? La unción era para los dos. Para el rey exaltado o para morir. ¿Lo ven? Entonces, Jesús se presenta, Él dice, yo voy a obtener este reino, porque Mateo lo va a explicar muchas veces, el reino de los cielos se ha acercado. Yo vengo a buscar el reino que me corresponde, pero para obtener ese reinado, para ser ungido, para que me coloquen burlonamente una tabla arriba de la cruz que dice el rey de los judíos, primero tengo que ser el siervo sufriente. Primero tengo que morir, primero tengo que sufrir, primero tengo que manifestarme como el siervo sufriente para obtener el reino. ¿Ven? Entonces, por eso Juan está colocando estos dos párrafos de Isaías, el Dios exaltado y el siervo sufriente. Ahora,
Miren cómo arranca el capítulo 13, porque ahí termina el 12, termina ahí nomás. Miren, termina el 12 así. 44. Jesús dijo a gran voz otra vez. Analicen Juan y grita varias veces el Señor. Me encanta cuando grita. Él grita, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, la luz, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Dice el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que hablé, ella lo juzgará en el día postrero. Y sigue hablando. Pero miren, ¿qué es lo que va a decir en el capítulo 13? Jesús va a lavar los pies. Dice, ustedes, ustedes saben, ¿no? Están en la última cena y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora estoy 13:1, ¿no? Para que pasara este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Los amó hasta el extremo. Miren qué hermosa frase, los amó hasta el extremo. Y durante la cena del nuevo pacto, que Jesús toma el pan y el vino, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas entregarlo, Jesús se levantó, tomó un manto, al verso 4, y se la ciñó y empezó a lavar los pies, ¿no? Dice el verso 8, no me lavarás los pies jamás, dice Pedro. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Yo soy el siervo sufriente. Si no dejás que yo te sirva, no tenés parte conmigo. Después Pedro hace la gran Pedro, y dice, no, entonces lavame todo el cuerpo. Tranquilo, Pedro, no hace falta eso. Pero después dice, verso 12, así que después de lavarle los pies, tomó su manto, volvió a reclinarse y les dijo, ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. ¿Ven? El rey, el exaltado, el mayor. Y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el señor y el maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Y 19, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Yo soy la luz del mundo, yo soy la vida, yo soy el agua, yo soy el pan, yo soy el pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el importante. Dios es el importante. Dios es el único. ¿Por qué es el único? Porque es el único capacitado para obtener el reino muriendo. Es el único que durante toda su vida cumplió al 100% toda la ley y fue clasificado, por decirlo de alguna manera, para ser aquel que pone su vida por personas que no pudimos cumplir nunca la ley. Entonces, Cristo es, como lo presenta Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero. Yo soy. No sé si lo están viendo, pero Juan en todo el Evangelio va a presentar a Cristo como el yo soy, como el importante. Dios es importante. ¿Por qué Dios es importante? Porque es infinitamente diferente a nosotros. Porque Él sí puede cumplir, porque Él es la vida, porque Él es la luz. Él da vida. Si yo creo en Él, aunque esté muerto, voy a vivir. Eso no me lo da nadie, solo Cristo porque es el más importante. Porque Dios es la vida, es que yo estoy en Cristo, tengo la vida. Por eso primera de Juan, que está conectado a todo lo que está diciendo Juan en el Evangelio, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Marta, ¿no te dije que si crees, te vas a dar cuenta de que soy el importante? Yo, en realidad, Señor, tenía ganas de que resucitaras a mi hermano. Lo extraño tanto. Era tan importante para nosotros. Marta, yo voy a resucitar a tu hermano, pero ¿vas a poder darte cuenta de que yo soy el más importante? ¿De que yo soy lo más importante? ¿De que cuando comas de mi pan, o sea, de mi cuerpo, y bebas de mi sangre, no vas a tener hambre nunca más? Ya no vas a necesitar más a tu... Por eso, el que no abandona a su padre, su madre, sus hermanos, no puede ser su discípulo. ¿Por qué? Al que no entiende que Cristo es suficiencia,
Cristo es suficiente, no puede ser su discípulo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en Él, obtenemos la suficiencia. Y si yo estoy en Él, no necesito absolutamente más nada. El resto son cuestiones secundarias, consecuencias, situaciones que necesitamos. Esto es lo que hemos intentado hacer durante todo el año. Tratar de ver a través del libro Invisibles lo que realmente Dios es. Que Dios es lo más importante en nuestra vida. En nuestra vida como jóvenes, yo no sé si voy a estudiar, si voy a trabajar, si me va a ir bien, me va a ir súper bien, me va a ir más o menos, si voy a recibirme rápido, si voy a tener un buen trabajo, no lo sé. No lo sabemos. Y no importa, porque para nosotros, aunque seamos jóvenes, o mejor dicho, ustedes están más que yo, no necesitamos más nada. Estamos satisfechos en Él, porque hemos encontrado, hemos visto la gloria de Dios, aquel que es suficiente, aquel que tiene la vida, aquel que la luz del mundo, que me manifiesta mi condición de que soy un ciego espiritual y que si no tengo la luz de Él, de que si Él no escupe en tierra y no me pone su luz en mis ojos, estoy perdido. Entonces, la conclusión de todo esto es, Dios es el único y verdadero más importante. No hay más nada. Fuera de Cristo no hay más nada. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer o expresar como jóvenes. De que es Dios y nada más. De que estoy en Él completo. No necesito casarme para estar completo, ¿eh? No crean todo lo que nos dicen. No necesito casarme para estar completo como me lo han dicho toda mi vida. No. Para estar completo necesito solo a Cristo. No necesito ningún trabajo especial para ser más importante. Lo tengo Él, lo tengo todo. Eso significa que Dios es importante. Y eso es lo que hemos intentado decir en este tiempo, ¿no? Con todos nuestros errores y bueno, con la falta de capacitación, por decirlo de una manera, de poder expresar lo que queríamos expresar. Pero es esto. ¿Algún otro detalle que me olvidé?